Si usas Strava, es muy probable, trailrunero, que te haya pasado que entras, ves lo que están entrenando otras personas, más kilómetros, más desnivel, más días, más horas, y piensas que te estás quedando atrás, o incluso peor, intentas copiar lo que hacen. Soy Paul, entrenador y creador de Trail para ti, y esto lo veo constantemente a todas horas y todos los días. Y el problema es que estás usando Strava, pero no sabes lo que estás viendo. Sacas conclusiones de una gráfica y de si una persona está más fuerte que tú solamente por lo que entrena. En este vídeo te voy a explicar cómo saber si la gráfica de kilómetros semanales de Strava, en la que todos nos fijamos, es buena, que te está haciendo mejorar, o mala, que no te va a hacer mejorar. Trailrunero, ¿para qué usas Strava? ¿Para registrar lo que haces o para compararte con otros? Por aquí empieza un error, y es que mucha gente usa Strava para cotillear, simplemente para eso. Ver quién entrena más, quién hace más kilómetros, quién sube más desnivel, y claro, al final, sin darte cuenta, empiezas a medir tu progreso con la referencia de otras personas. Y esto tiene un problema enorme, porque no sabes su contexto, no sabes cuántos días entrenan, qué objetivo tienen, qué nivel tienen, cuántos años llevan entrenando, ni qué hay detrás de todos esos números. Y aún así, hay gente que intenta copiarlo. Y aquí viene el fallo catastrófico, porque estás tomando decisiones sin entender lo que ves. Y eso te lleva a entrenar sin sentido y a cometer muchísimos errores. Por lo tanto, por lo menos si vas a cotillear, debes saber si la gráfica de kilómetros semanales que estás viendo sobre una persona puede ser la adecuada o no. O por lo menos para que sepas si la tuya es adecuada en función de tu objetivo o si es una gráfica que sabes que esa persona va a mejorar. Porque yo me meto a Strava, veo la gráfica de una persona y te digo, esta persona está entrenando bien, va a mejorar. O veo otra gráfica y te digo, esta persona no va a mejorar ni de coña. Pero antes de que responda a esto, si quieres dejar de compararte y empezar a tener claridad total sobre qué hacer según tu caso, sobre cómo entrenar, tienes un vídeo en la descripción donde te explico cómo trabajamos con los trailruneros del equipo, para que sea inevitable que mejoren. Así que si quieres, le puedes echar un vistazo. Ahora, imagínate esta gráfica de kilómetros semanales de Strava, típica. Puede ser que suba mucho una semana, que baje los kilómetros la siguiente, que vuelva a subir, que vuelva a caer, sin un orden, sin una progresión y sin un sentido. Y esto es lo más común, lo que más ocurre cuando veo en Strava las gráficas de otros corredores, incluso de corredores del equipo. Hay semanas con muchísimo volumen de kilómetros y horas porque la persona está muy motivada, de repente cae en picado porque se ha lesionado, porque no tiene ganas, ha perdido la motivación. Y obviamente toda esta inestabilidad en la carga semanal de kilómetros, que se refleja en la gráfica de Strava, hace que esta persona no vaya a mejorar. Porque tu cuerpo no mejora con picos, mejora con una continuidad de estímulos. Así que una gráfica estilo dientes de sierra, muy marcados, con una diferencia de kilómetros semanales u horas de entrenamiento de más del 50% de una semana a otra, en general es una gráfica desastre y que me hace ver a mí como entrenador que es una persona, uno, que no está comprometida con su proceso y dos, que no va a mejorar. Y esto es en general, ¿vale? Habrá interpretaciones en las que puede ser que así la persona se esté mejorando, pero en general sucede esto. Así que si echas un vistazo al perfil de Strava de alguien y ves una gráfica así, ya sabes que esa persona no va a mejorar. Y espero que la tuya no se vea así. Pero antes de contarte cómo se debe ver la gráfica de Strava para que interpretes que una persona está mejorando sí o sí, ya sea otra o seas tú mismo, te digo que en la descripción tenéis un formulario en el que puedes agendar tu videollamada 1 a 1 conmigo gratuita para que me puedas exponer tu caso, te explique cómo trabajamos y veamos si te podemos ayudar. Ahora, imagina, estás viendo la gráfica de alguien o tu propia gráfica, cómo sabes si esa persona está entrenando bien y va a mejorar. Sobre todo se va a marcar por una continuidad en el kilometraje semanal y que no va a ser una gráfica de picos muy pronunciados, sino que va a ser una gráfica con picos muy pequeñitos, más estable, en el que obviamente va a haber semanas de más carga y semanas de recuperación, pero son semanas que ocurren en bloques. No es una semana un montón, otra semana casi nada. Una semana un montón, una semana casi nada. Sino que va a haber una estructura de 2, 3, 4 semanas de un mayor volumen, una semana de descanso, mayor volumen otra vez durante unas semanas.
Y esta continuidad es realmente lo que le va a hacer mejorar a esta persona. Pero aquí un matiz importante, y es que no todos son los kilómetros de entrenamiento. Las horas cuentan y mucho, y es algo que se nos suele escapar. Porque una persona puede correr 60 kilómetros a la semana, pero resulta que hace otras 4 o 5 horas de bici. Esto le va a hacer mejorar mucho más que otra persona en el que simplemente hace 60 kilómetros de correr. Entonces, no te fijes solo en los kilómetros de correr, sino en las horas totales de entrenamiento. Así que una persona que va a mejorar su gráfica de kilometraje semanal de Strava debería verse con una continuidad, con picos pequeñitos de volumen, pero sobre todo con mucha estabilidad. Pero es que además Strava es una red social realmente, cuyo fin es entretener, por lo que no te pierdas con datos superfluos que no sabes interpretar. Como cualquier aplicación, lo que quiere Strava es que pases más tiempo usándola. Así que utiliza Strava como una red social para ver lo que hacen otras personas, otros amigos, para apoyarles o para picaros en el buen sentido, que ver al otro os haga tener unas mayores ganas de mejorar. Y la puedes utilizar también para buscar rutas en tu zona. No la utilices simplemente para cotillear y compararte con los demás en el mal sentido. Porque recuerda, Strava es una red social y el objetivo de cualquier red social es entretener. Ten en cuenta todo esto que te he explicado la próxima vez que uses Strava, y por si quieres saber por qué tus pulsaciones cambian cuando hace calor, te dejo un vídeo en el que te explico cómo interpretar esta situación para que no te rayes la cabeza. Y ahora mismo te cuento que estamos trabajando con trailruneros que preparan carreras desde los 10 kilómetros hasta los 80, pasando por medias maratones y maratones de montaña. Y además, gente también que está preparando sus primeras carreras de trail. Y ellos dejaron hace muchísimo tiempo de improvisar en sus entrenamientos y empezaron a tener claridad absoluta y total sobre lo que hacen para conseguir cruzar la línea de meta, estando orgullosos de lo que han conseguido. En la descripción te dejo 1. El vídeo en el que te explico cómo trabajamos, y 2. El formulario para que puedas agendar tu videollamada de valoración 1 a 1 conmigo, y que es gratuita, y valoremos tu caso. Así que tal ranero, nos vemos en la montaña.